Para empezar, es necesario conocer el concepto de startup y lo vamos a ver con este ejemplo. Imaginemos que tenemos una empresa cualquiera, imaginemos que tenemos una pastelería y esta pastelería factura $1.000.000 anuales. En 2019 facturó $1.000.000. Tenemos la mejor pastelería del mundo. Esta pastelería crece 20% anual, un crecimiento lineal del 20%. Entonces, para el 2019 facturó $1.000.000, para el 2020 facturará 1,2 millones, para el 2021 facturará 1,44, para el 2023, para el 2022 facturará 1,75 y para el 2023 llegará a la suma de 2.000.076. Ahora imaginemos que tenemos una startup. El crecimiento de una startup es así, como la curva, como la línea de la curva azul. Tengan en cuenta que no modifiqué ningún aspecto, no modifiqué el gráfico de la empresa tradicional. Pero la startup crece a un nivel tan exponencial que escapa que es ridículo compararlo con cualquier empresa. La startup factura $1.000.000 en el 2019, para el 2020 crece 2x, o sea el 100%, y factura 2 millones. Para el 2021 crece otra vez 2x y factura 4 millones. Para el 2022 crece nuevamente 2x y factura 8 millones. Y para el 2023 estará en un crecimiento absurdo, ridículo, de $16.000.000 en comparación a los 2 millones que facturó la empresa tradicional. Tengan en cuenta que a la startup nada más le tardó un año llegar a los $2.000.000, mientras que a la empresa tradicional se demoró 5 años. Y es que la diferencia radica entre esto: escalabilidad lineal y escalabilidad exponencial. La escalabilidad lineal es lo que muestra el crecimiento de la empresa tradicional, mientras que la escalabilidad exponencial es lo que muestra el crecimiento de la startup. Para ver una escalabilidad lineal es, por ejemplo, tenemos una agencia de marketing y la agencia de marketing requiere de personal para tener más proyectos, entonces está atado a la cantidad de personas que contrate esta empresa, mientras que la startup puede no necesariamente tener personas trabajando en esta misma. El caso de WhatsApp, con 20 personas ofrecen un servicio a todo el mundo y aún así facturan $millones. Esto es algo que explica Peter Thiel en su libro De 0 a 1. De 0 a 1 es como el gráfico que vemos aquí. Imaginemos que ahora tenemos una máquina de escribir, y la máquina de escribir la cogemos y la duplica y la multiplicamos por 100. Cogemos la máquina de escribir y la copiamos 100 veces para vender esas 100 copias. Lo que estamos haciendo aquí es un progreso horizontal, un progreso de 1 a n. Mientras que si cogemos la misma máquina de escribir y la convertimos en un procesador de texto, estaremos haciendo un progreso vertical, que es hacer cosas nuevas, y estaríamos escalando de 0 a 1. Esto es lo que explica este maravilloso libro, La Biblia de las Startups, escrito por este crack, un genio de los negocios, inversionista de Silicon Valley, fundador de varias startups en Silicon Valley, Peter Thiel. Hablemos acerca de Peter Thiel. Peter Thiel nació el 11 de octubre de 1967 en Frankfurt del Meno, Alemania Federal. Peter Thiel tiene muchas características. Tiene nacionalidad alemana, estadounidense y neozelandesa. Estudió en la Escuela de Leyes de Stanford. Es empresario, administrador de fondos de inversión libre, capitalista de inversión de riesgo, financiero, informático teórico, banquero, emprendedor, escritor y hasta ajedrecista. Es un genio este tipo, un crack. Y aquí lo vemos con su primera empresa. Esta empresa la fundó junto a Elon Musk, que lo vemos también aquí en la imagen.
Una foto muy graciosa que apenas estaban iniciando este par de cracks en el mundo del emprendimiento y ahora los vemos metidos directamente liderando proyectos gigantescos. Elon Musk, por ejemplo, acabó de lanzar junto a SpaceX la primer nave hecha por una empresa de capital privado, llevando humanos a la estación espacial. Aquí vemos también a Peter Thiel haciendo su otra faceta. Aparte de empresario, es visionario de negocios. Fue la primera persona que confió en el proyecto de Facebook y en Mark Zuckerberg como tal. Fue el primer inversionista que le puso capital a Facebook para su crecimiento. Y esto lo convirtió en una de las personas más aclamadas en el mundo de la inversión en Silicon Valley. Es un rockstar de Silicon Valley, sencillamente ese es un rockstar. Súper conocido, su libro es bestseller en todo el mundo, es la Biblia de las Startups, como lo vemos acá, la Biblia de las Startups, conocido por la misma cultura de Silicon Valley y San Francisco. Y este libro esencialmente enseña a crear compañías de alto valor, enseña a cómo crear una compañía de altísimo valor exponencial, de crecimiento exponencial. Ahora nosotros, mi compañera y yo, María Camila Arias, y yo, Juan Felipe Orozco, les vamos a exponer ideas centrales acerca de este libro, de esta maravillosa obra maestra, este bestseller, de este libro que se debería leer toda persona que quiera emprender, todo emprendedor debería leer este libro antes de iniciar una empresa, antes de iniciar un negocio. Esta exposición la vamos a dividir en 4 puntos: innovación, monopolio, personas y unas conclusiones finales. Mi compañera Camila Arias va a iniciar con el tema de la innovación, así que te espero, Camila. Según el libro, hay dos formas de progreso que tiene el futuro. La primera, el horizontal o el extensivo, que es ir de 1 a n, es decir, coger una idea ya hecha antes, que funcionó, que tuvo éxito y simplemente modificarla. Ese es el método que utiliza la globalización. La segunda forma de progreso es el vertical o el intensivo, hacer algo nunca hecho antes, o sea, ir de 0 a 1. A partir de los 90, después de muchas crisis económicas, sociales, es donde empieza esa euforia por la tecnología y toma una gran cabida y se disparan las acciones de las compañías en Silicon Valley, demostrando que la nueva economía de Internet era el único camino a seguir. Todo esto empieza a generar creación de varias compañías y una competencia absurda en las que todas están teniendo éxito y unos grandes ingresos, formándose dos problemáticas nuevas. La primera es la fiebre del oro en Silicon Valley y la segunda el boom de las .com, donde se dieron grandes derroches de dinero, donde las empresas hacían cenas, fiestas, eventos, a veces con dinero que ni tenían. Esta fiebre solo duró 18 meses, pues después las empresas no tenían cómo sostenerse y esta burbuja simplemente estalló, haciendo entrar en crisis a Silicon Valley. Hay una frase en el libro que dice, abro comillas, la irracionalidad era racionalidad habida de que anexando .com se podía duplicar de la noche a la mañana, cierro comillas. Esa frase tiene mucha razón, pues por el simple hecho de que la compañía agregara .com al final del nombre, ya esa se le subía su valor agregado. Lo que dejó Silicon Valley, dejó 4 aspectos importantes. Primero, progresos graduales. Se debe tomar la empresa paso a paso, sin derroches y siendo muy consciente siempre de todo. La segunda, mantente esbelto y flexible. No se debería de planificar nada, no se debe saber lo que el negocio hará en un futuro, pues esto es arrogante e inflexible. En cambio, se deben repetir las cosas y tratar el emprendimiento como una experimentación agnóstica. Tercero, mejorar la competitividad. Empezar con clientes ya existentes. Cuarto, concéntrate en el producto, no en las ventas. Si tu producto necesita publicidad o de un vendedor, no es lo suficientemente bueno. También esa tenía 4 principios opuestos, que son, el primero, es mejor arriesgar la audacia a la trivialidad. El segundo, un mal plan es mejor que ningún plan.
Tercero, los mercados competitivos destruyen beneficios. Y cuarta y última, las ventas importan en la misma medida del producto, no más. Monopolios. Peter Thiel nos habla mucho acerca de los monopolios. Y es que él dice, la clave está en crear negocios que se puedan convertir en monopolios dentro de un sector. Imaginemos esto, tenemos una peluquería. Y nuestra peluquería se enfoca exactamente en el negocio de los tintes. Nosotros abarcamos un porcentaje grande del mercado de los tintes, entonces creemos que tenemos un monopolio, falsamente, porque el mercado de los tintes solo es un mercado pequeño dentro del mercado de las peluquerías. Entonces, para crear un monopolio de las peluquerías, se requiere de algo más que abarcar solamente el mercado de los tintes. Listo, tenemos un monopolio en el mercado de los tintes, pero el mercado de los tintes está dentro del mercado de las peluquerías, que es mucho más grande. Entonces, este tipo de modelos de negocio no son fácilmente monopolizables y no son atractivos para la visión de Peter Thiel que tiene sobre las empresas. Él nos habla mucho acerca de los monopolios creativos. Monopolios creativos como cuáles, como este, PayPal. PayPal empezó siendo la primer plataforma para realizar transacciones en nivel online. Y ahora, cada vez que vayamos a hacer una transacción, lo primero que pensamos es PayPal. La competencia como estado ideal es una idea del pasado. Es algo que comenta mucho él en su libro. Y es que la idea es resolver un problema único y establecerse como el número uno en ese sector. Si logras hacer eso, estarás creando un monopolio. Porque es que las empresas fracasan las que no sean capaces de escapar de esa competencia. Una empresa realmente se evalúa por la capacidad de generar flow cash en el futuro. Y tenemos el caso de Facebook. El caso de Facebook es muy interesante porque aquí exponemos los 4 puntos que Peter Thiel considera claves para crear un monopolio. El primero es tener tecnología propia. La tecnología propia de Facebook está basada en una serie de algoritmos de inteligencia artificial, los cuales enganchan al usuario a seguir consumiendo contenido dentro de la plataforma de Facebook y también los vigilan tanto a los usuarios que les hacen el tracking y pueden persuadir su decisión de compra de diferentes productos. El segundo punto es el efecto red. El efecto red se refiere a ese nivel viral que tiene el producto de pasar de consumidor a consumidor. Como Facebook tenemos un ejemplo de que cuando empezó a crecer, los memes se convirtieron en una base para que Facebook creciera exponencialmente, que pasaba de consumidor a consumidor, de usuario a usuario, y se convertía en contenido muy viral. Tenemos la economía de escala. Facebook empezó siendo una red social solamente para estudiantes de Harvard, pero se fue expandiendo a diferentes universidades hasta el momento, hasta ahora, que tiene en sus bases de datos a más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo. Y la marca poderosa, cada vez que nosotros vemos una F de color azul, de una se nos viene a la mente, Facebook. Facebook se ha logrado meter en la mente del consumidor a través de una marca ultra poderosa. Y es que en el mundo real se sobrevalora mucho la suerte y se infravalora mucho la planificación. Facebook, pese a que no tenía una visión a largo plazo de que su producto no sabían qué era lo que iba a pasar en el futuro, sabían que tenían un poder gigantesco con el cual llegar a las personas. Es por eso que en sus inicios Mark Zuckerberg no tenía la menor idea de qué modelo de negocio sacar a través de Facebook, pero la capacidad de crecimiento, la mentalidad de crecimiento lo tenía claro para llevar a Facebook a un nivel supremamente alto. Para esto es necesario que te plantees una verdad absoluta con la que muy pocos concuerden. Y es que esta verdad absoluta, esta verdad que tú creas,
que el consumidor crea y que nadie más piense es el secreto de crear una compañía de alto valor. Porque es que todo gran negocio se construye con un secreto oculto al exterior. Eso lo plantea muy bien Peter Thiel, y es que, por ejemplo, el caso de Google. Google es un motor de búsqueda que no tenía sentido en los años 90, pero que ahora hace parte de la vida nuestra para buscar cualquier tipo de información en la red, en internet. Personas. Para hablar acerca de las personas vamos a identificar dos tipos de personas dentro de una organización: los clientes internos y los clientes externos. Y vamos a arrancar específicamente con los clientes internos. El éxito o fracaso de una organización lo definen las personas que la fundan. Y es que una empresa nace muerta si los socios están completamente desconectados de la misión empresarial que tienen. Toda persona implicada en el negocio debe participar a tiempo completo. Toda persona que tenga acciones sobre la empresa tiene que estar metida al 100% con la organización, o si no, no sirve de nada. Y esto lo vemos aquí. El salario del CEO no puede ser superior a los $150,000 anuales. Eso lo plantea Peter Thiel. Y es que a partir de más ingresos para el CEO, puede generar una especie de zona de confort en la cual se ata el CEO y le impide ver más allá, le impide crecer en la organización. Los empleados deben tener opciones sobre las acciones, y es que el empleado tiene que tener la capacidad de comprar acciones en el futuro de la empresa o por acciones de vesting, los cuales en muchas startups es muy normal que a los empleados, a las personas que trabajan dentro de la empresa, les den acciones en la organización a partir de ciertos objetivos que vayan cumpliendo. También estos clientes internos, estos empleados, tienen que enamorarse de la misión. Algo que pasa muy frecuente en Silicon Valley es que, por ejemplo, si eres un ingeniero de Facebook o eres un ingeniero de Google, estas personas son felices, no los ves de traje y corbata, los ves siempre con sus sudaderas, con sus chaquetas y específicamente con el logo en el pecho de la organización a la cual representan. Están completamente enamorados de la misión, completamente metidos en el cuento de la organización y enfocados en lo que tienen que hacer. Ahora pasamos a los clientes externos, a esos compradores, a esos usuarios, y es que la capacidad de venta distingue a las superestrellas de los perdedores, según Peter Thiel. Y tenemos un concepto muy interesante: Product Market Fit. Product Market Fit es exactamente que tu producto encaje con el mercado. Esto lo vemos de esta manera: debemos convertir el producto en el propio canal. Ya les conté la historia de Facebook, que a través de los memes virales fue que fueron creciendo en el 2010. Pero también Uber ha hecho esto mismo, ha convertido su plataforma en una viralidad completa, que es que si vas invitando usuarios a la plataforma, vas invitando amigos a la plataforma que usen la plataforma de Uber te regala bonos para que tus viajes en Uber sean más económicos o no tengas que gastar dinero. El proceso mediante por el cual un equipo de ventas pequeño llega a un público amplio es exactamente lo que se requiere en una estrategia de ventas, que este equipo de ventas pequeño llegue a público amplio a través de la viralidad. Para anticipar fuentes probables de desalineación en una compañía, es útil distinguir entre tres conceptos. El primero, la propiedad. ¿Quién es legalmente el dueño de la compañía? La segunda, posesión. ¿Quién dirige realmente la compañía diariamente? La tercera, el control. ¿Quién gobierna formalmente los asuntos de la empresa? La baja remuneración de un consejero delegado determina el estándar para todos los demás. Ejemplo, Aaron Levy, el consejero delegado de Vox,
que es una compañía web en la que almacena datos en la nube. Ese señor siempre tuvo cuidado de pagarse menos que el resto de los miembros de su compañía. 4 años después de crear Box, seguía viviendo a 2 manzanas de su oficina central en un apartamento de una habitación sin muebles a excepción del colchón. Ninguna compañía tiene una cultura, toda compañía es una cultura. Una startup es un equipo de personas con una misión y una buena cultura es simplemente el aspecto que eso tiene desde dentro. Si no puedes incluir relaciones duraderas entre los frutos de tu tiempo en el trabajo, no has invertido bien tu tiempo, incluso en términos meramente económicos. ¿Son estas el tipo de personas con las que quiero trabajar? Deberías de ser capaz de explicar por qué tu compañía es el sitio ideal para el nivel de personal. Si no puedes hacerlo, probablemente él no sea la persona adecuada. Cuando asignes responsabilidades a los empleados de una startup, podrías empezar por planteártelo como un simple problema de optimización para adaptar de un modo eficiente los talentos de las funciones. Pero incluso si pudieras hacer esto de un modo perfecto, cual solución que plantees acabará haciendo aguas enseguida. Conclusión. La mayoría de las compañías de tecnología limpia fracasaron porque hicieron caso omiso a una o más de las 7 cuestiones que toda empresa debe responder. La primera, la cuestión de la ingeniería. Puedes crear tecnología de punta en lugar de mejoras incrementales. La segunda, la cuestión de los tiempos. ¿Es el momento adecuado para crear tu empresa? La tercera, la cuestión del monopolio. ¿Vas a empezar con una cuota de mercado pequeña o grande? La cuarta, la cuestión de las personas. ¿Tienes el equipo adecuado? La quinta, la cuestión de la distribución. ¿Tienes un modo no solo de crear, sino de distribuir tu producto? La sexta, la cuestión de la durabilidad. ¿Puedes defender tu posición en el mercado a 10 o 20 años vista? La séptima y última, la cuestión del secreto. ¿Has identificado una oportunidad única que el resto no ve? La paradoja de enseñar emprendimiento es que tal fórmula por fuerza no puede existir, dado que cada innovación es nueva y única. Ninguna autoridad puede prescribir en términos concretos cómo ser innovador. Nuestra tarea hoy consiste en encontrar los modos singulares de crear las nuevas cosas que harán del futuro no solo algo diferente, sino mejor, en suma, pasar de 0 a 1. En el mundo existen 2 tipos de personas, están los que consumen y están los que crean. Todos hacemos parte del primer grupo, todos consumimos algo, comida, bebida, agua, energía, pero muy pocos son los que crean. Los que crean son personas como estas, personas con sueños, personas con aspiraciones. Ver a este par de genios en el año 2000 con muchísimas cosas en la cabeza, muchísimas ideas para aportarle al mundo, es algo maravilloso. Y verlos que arrancaron desde la nada, ambos son inmigrantes, ambos llegaron a Estados Unidos con el sueño americano que todo el mundo tiene. Y ambos llegaron y potenciaron aún más la vida de las personas. La invitación es para que leamos de 0 a 1, para que aprendamos de la mente de Peter Thiel, para que aprendamos a cómo crear compañías de alto valor y para que posteriormente nosotros creemos ese valor en la sociedad. Muchas gracias.